Buen día, somos el grupo número 3 y estamos conformados por Andrea Daza, Andrei Velázquez, Sofía García, Pamela Narváez, Valentina Hurtado, Valeria Hurtado y quien les habla, Camila Molina. El día de hoy el tema a tratar será Índice de Pobreza Multidimensional, también conocido como IPM. Ahora bien, partimos de qué es el IPM. Este es un índice de pobreza estadístico, el cual fue desarrollado por el Oxford Board. En pocas palabras, este es un modelo de medición estructural, el cual se ha medido en Colombia desde el año 2010. Aún así, estas cifras, alimentándose de otras, de alrededor del año 1994 a 1998 en adelante. En Colombia, este modelo se analiza desde 15 variables que son agrupadas en 5 áreas. Estas 5 áreas son: primero, educación; segundo, niñez y juventud; tercero, trabajo; cuarto, salud; quinto, vivienda. Esto es importante debido a que una persona se considera en pobreza multidimensional si cuenta con al menos 5 de las 15 variables. Entonces, bien, para el caso colombiano, una cifra que ha sido relevante es que para 2020 en Colombia el porcentaje de pobreza multidimensional fue del 18,1%, lo cual comparado con años anteriores ha sido muy inferior, mostrando así de una manera benéfica el índice de pobreza multidimensional debido a que ha disminuido significativamente. Una vez comprendido lo anterior y dicha introducción, procedemos a explicar las dimensiones y sus variables y cómo esto tiene cierta incidencia sobre el índice de pobreza multidimensional. Entonces, bien, como les había explicado hace un momento, tenemos 5 dimensiones, las cuales pueden apreciar en la tabla, que es educación en el hogar, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda y servicios públicos domiciliarios. Se requiere tan solo contar con 5 variables de las 15 para encajar en el índice de pobreza multidimensional. Entonces, bien, un ejemplo de esto es que una persona cuente con inasistencia escolar, empleo informal, acceso a fuente de agua mejorada o pisos en la dimensión de vivienda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entendemos esto? En el caso de la variable de pisos de la dimensión de vivienda, entendemos que una persona encaja en dicha variable cuando, por ejemplo, el hogar tiene pisos en tierra, o en el caso de educación en el hogar, cuando hay analfabetismo. En las condiciones de privaciones no se explican cada una de las variables. En este caso, el analfabetismo es que al menos una persona del hogar de 15 o más años no sabe leer o escribir. O en el caso de la dimensión de trabajo y variables del trabajo en empleo informal, al menos un miembro económicamente activo del hogar está ocupando sin una afiliación de pensiones. Por otro lado, la pobreza estructural tendrá medidas que hacen referencia a las condiciones generales de salud de una sociedad. La pobreza estructural está muy relacionada con la tasa de mortalidad infantil. Entre más baja esté la tasa de mortalidad infantil, habrá una amplia cobertura de servicios públicos básicos, tales como agua potable, alcantarillado, así como también sistemas de salud eficientes y de fácil acceso. Los indicadores muestran que la calidad de vida ha aumentado gracias a avances de servicios públicos y calidad de materiales de las viviendas, así como lo podemos evidenciar en la incidencia de pobreza utilizando el índice de pobreza multidimensional. Ha reducido considerablemente desde el año 1997 hasta el 2018. En esta tabla se agrupa a todas aquellas personas que pertenecen a hogares donde existe por lo menos un tercio de las 15 variables de privaciones. Las tablas que mostraremos a continuación ya están actualizadas. La tasa de mortalidad se define como aquella proporción de niños fallecidos antes de cumplir el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos. En esta tasa podemos evidenciar cómo en el año 2017 se presentaban 1.620 muertes. Para el año 2021, solo 251 muertes en el primer semestre.
Lo que podemos analizar con esta tabla es que al haber menos muertes, mayor calidad de vida se ha presentado durante los últimos años. Otro indicador de interés es la esperanza de vida al nacer dentro de las condiciones de salud. Cabe aclarar que este indicador no se calcula la edad en la que las personas están propensas a morir, sino que se calcula la edad de aquellos que acaban de nacer. En la tabla actualizada de esperanza de vida al nacer en Colombia, desde el año 1995 hasta el 2019 se ve un aumento de esperanza de vida entre mujeres y hombres. Promediando estos resultados nos da que la esperanza de vida de Colombia entre mujeres y hombres es de un 77,29 años. Otro indicador que es importante medir es el riesgo de pobreza que está propenso a vivir Colombia en el año 2020. En esta tabla nos muestran desde el 2006 hasta el 2020 como una reducción hasta el 25% del riesgo de pobreza. Debido a la pandemia que sufrió el mundo, Colombia se ve afectado y el riesgo de pobreza aumentó los últimos años. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la pobreza con la salud? Entre mayor acceso al servicio de salud, mayor calidad de vida tienen los individuos y por tanto habrá menor mortalidad infantil y mayor expectativa de vida. Finalmente, para medir el índice de pobreza multidimensional en los principales dominios geográficos, tenemos esta tabla actualizada del 2020 hasta el 2021. Podemos ver que el dominio geográfico de centros poblados y rural disperso presenta un índice de pobreza multidimensional mayor que los otros dominios geográficos, debido a que cuentan con al menos 5 indicadores de los 15 mencionados anteriormente. Supongamos que estas personas que se encuentran en un dominio geográfico de centros poblados y rural disperso cuentan con la variable de bajo logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar y empleo informal. Entonces, esta población presentará un mayor índice de pobreza multidimensional. Para concluir, ¿cómo podemos relacionar todo este tema con la economía? La tasa de mortalidad tiene relación con la pobreza, pues bien, entre más disfunciones, menos trabajadores y por tanto menos PIB. Y si hay mayor expectativa de vida, significa que hay mejores condiciones y por tanto mayor producción, es decir, mayor PIB.